mirada. Hoy, en Otra Mirada, nos visita Humberto Campodónico, ingeniero y economista peruano, especializado en temas de economía de hidrocarburos. Hasta hace algunos meses, se desempeñó como presidente del directorio de Petroperú. Hoy, en Otra Mirada, Humberto Campodónico. 11:09 de la mañana, estamos aquí con Humberto Campodónico, es presidente de Petroperú. Humberto, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Buenos días con ustedes y con todos los radioescuchas de Radio San Borja en este programa Otra Mirada. Encantado de estar acá para conversar sobre los diferentes temas de hidrocarburos que en las últimas semanas han tenido un gran impacto. Bueno, sí, efectivamente esta semana además, tras todo esta iniciativa del gobierno por comprar los activos de Repsol, la refinería La Pampilla, la red de grifos, finalmente el gobierno decidió no hacerlo a través de un comunicado de Petroperú. Bueno, y al margen de todos los temas políticos y las cosas más ideológicas que se han dicho, tú siempre sostenías que había que hacerse un estudio para poder determinar la compra o no de Repsol. Sí. ¿Se hizo el estudio o no? No, mira, pero el tema aquí más importante es cuál es la política que el gobierno tiene con Petroperú. ¿Ya? La Junta General de Accionistas, que está compuesta por el ministro de Economía, el ministro de Energía y otros funcionarios, debiera tener una política clara sobre cómo es que esto se va a realizar. Y durante el año y medio que nosotros hemos estado en el directorio de Petroperú, hemos seguido una orientación determinada que ha estado fundamentalmente encaminada a talar y a poder entrar a lo que se llama la explotación de petróleo, el upstream en inglés. Eso se ha logrado, y el buen gobierno corporativo, porque es nuestra idea de que la autonomía de Petroperú y la transparencia se pueden lograr por la entrada a la bolsa, porque vamos a tener ahí representantes de accionistas minoritarios, vamos a tener una transparencia en las compras, en las inversiones y en muchas actividades, y puedo dar varios ejemplos sobre cómo eso nos ayudaría incluso ahora, ¿no? Pero no ha habido de parte del equipo de la Junta General de Accionistas una orientación clara con respecto a lo que teníamos que hacer. Incluso en varias oportunidades no hemos tenido casi junta de accionistas y el rumbo en el gobierno no estaba claro. Y pienso que esta es una buena ocasión para que eso se clarifique, qué cosa es lo que se quiere con Petroperú y cómo es que se le va a hacer avanzar. Lo de Repsol es una iniciativa que no vino de Petroperú, es una iniciativa que ha venido de parte de las más altas esferas del gobierno, y eso no tiene ningún problema, no hay un problema con eso, pero eso ha debido ser un encargo que la Junta General de Accionistas le da al directorio de Petroperú para que pueda de alguna manera viabilizarlo. Y si ese encargo se da, entonces hay que contratar a especialistas, bancos de inversión, que digan qué tipo de negocio es Repsol, están los grifos, qué deudas tiene, porque tiene deudas y fuertes, como $600 millones, tiene que hacer una inversión como de $900 millones para desulfurizar, y entonces, ¿qué cosa es lo que todo eso significa para Petroperú? Pero no solamente para Petro, porque Repsol tiene un banco de inversión que lo está asesorando, que es el Bank of America Merrill Lynch, y otros postores van a tener también su banco de inversión, o sea que no es solamente la idea de que el Estado interviene y Petroperú compra, seguramente que hay otros postores también, y a mí me parece que eso está muy bien determinado. Sí, perdón Humberto, pero cuando un gobierno pues anuncia una iniciativa de esta magnitud, yo pienso, ¿no? Y la gente también te debe imaginar que debe tener, por lo menos antes de lanzar este anuncio, un estudio de factibilidad, algunos números, porque se trata de algo... No necesariamente, o sea, lo que sucede es lo siguiente, a ver, desde mi punto de vista, ¿no? Todo esto es debatible, evidentemente. Petroperú y La Pampilla comparten cada uno tiene el 50% más o menos, Petroperú un poquito más del mercado nacional, ¿ya? Si ese 50% que es tu competencia se va a vender, es evidente que Petroperú, y si fuera del otro lado y viceversa, estaría muy preocupado en saber qué consecuencias y qué impactos tiene esto para la empresa.
Claro. ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros mayores clientes, no nuestros, de Petroperú, es Primax, ¿no? Que le compra íntegramente la gasolina a Petroperú. ¿Qué sucedería en el caso que venga un tercero, compre la Pampilla y se jale a nuestro al primer cliente de Petro? Evidentemente, claro, pues entonces tienes que estudiar el tema. O sea, tú no puedes decir, simplemente ni la miro o la miraré así y veamos qué pasa con la Pampilla. Entonces, en ese momento haces algunos números, pero quien te tiene que verdaderamente dar un sello de garantía es un banco de inversión que venga, que dé su opinión, y sobre esa base, evidentemente, se transparentarán los números, se informará y se dirá, bueno, postulamos, no postulamos, vemos, porque habrán también otros. Yo no veo mayor problema en eso. Lo que sí veo problema es que tan rápidamente se haya salido de esa orientación. Claro, aparecieron los números de pronto cuando la primera dama habló de si no hay números, no va, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Humberto Campodónico. Vamos a conversar de la política energética del Perú al tocado ese tema. Estás escuchando Otra Mirada. Otra Mirada. Seguimos ahora en el programa de Otra Mirada. No olviden que nos pueden buscar en la página web otramirada.pe y también en el Twitter @otramirada Perú. Seguimos con nuestro invitado Humberto Campodónico. Carlos, creo que te quedaste con una pregunta. Sí, pues Humberto, has mencionado al inicio que en realidad el tema de fondo es la política con Petroperú, pero más allá también la política energética del Perú. Y ahí, a lo largo de estos 2 años, casi 2 años de gestión del presidente Ollanta y de la gestión del señor ministro de Energía y Minas, el señor Merino, ha habido como algo errático, ¿no? Primero que iba el gasoducto, luego que no iba, cambiaban de planes, luego Petroperú que compra la Pampilla, que no compra la Pampilla. Entonces, ¿tú cómo evalúas esta política energética? ¿Dónde está yendo el Perú en términos de lineamientos energéticos? ¿Hay un norte? Bueno, a ver, en el tema de política energética relacionado a hidrocarburos, ¿ya? Porque también hay la política energética ligada al sector eléctrico, claro, e incluso a las energías renovables. Yo creo que desde el punto de vista de la política de hidrocarburos, los objetivos y las metas que tiene trazado el gobierno están bien. El tema es cómo se implementan, ¿no? Entonces, tú has apuntado a lo del gasoducto andino. Yo creo que ese es, digamos, el proyecto fundamental con el cual el candidato Ollanta Humala y luego presidente tuvo un gran esfuerzo y un gran objetivo. Y el gasoducto andino es ese proyecto porque no solamente lleva la energía al sur, sino que va a permitir construir un polo petroquímico. Y un polo petroquímico significa una diversificación industrial, una diversificación de las exportaciones. Justamente esas cosas que se vienen hablando ahora sobre esa necesidad, lo que ha hablado este economista Ricardo Hausmann. O sea, cómo es que nos vamos a seguir dependiendo únicamente de materias primas. Todo ese tema está en el gasoducto y en la petroquímica. Y ya vamos para 2 años y todavía no hay nada, ¿no? O sea, está planteado que va a haber una licitación dentro de algunos meses, pero ahí, si tú quieres, podemos discutir bastante más, pero ese es un tema que es lamentable que estén pasando ya 2 años, ¿no? Casi, y todavía no se ha podido comenzar. Pero el responsable político es el señor Merino, ¿no? Bueno, o sea, entremos luego, si tú quieres, a ese debate, ¿no? Pero el tema es que ahí hay que avanzar. Primero hubo el gasoducto, luego que era muy caro, que no se podía dar plata a Odebrecht. El etanoducto. Y yo pienso que es verdad, o sea, el tema con Kuntur era un tema delicado, pero entonces habría que... Lo que no hay que hacer es botar al niño con el agua sucia de la bañera. Habría que haber arreglado ese problema y salir adelante. Pero eso es un tema. El otro tema es Talara. La refinería de Talara está terminada toda la ingeniería, que la ha hecho Técnicas Reunidas. Ese se puede hacer por partes, esa inversión que es grande, se puede hacer toda, se puede hacer con Técnicas Reunidas, se puede licitar, ya el gobierno tendrá que decidir qué cosa es lo que se hace. Bueno, cuando nosotros hemos salido, estaba todo listo para poder avanzar hacia una alternativa, exponiéndola ante los ministros, pero no se ha hecho y ahora hay una nueva evaluación, lo cual es más o menos normal, porque si entra un nuevo directorio, el nuevo directorio tiene que ver con claridad qué cosa es lo que ha actuado del anterior, porque uno no puede firmar algo tan fácilmente. El tema es que también ya vamos para 2 años,
¿no es cierto? Y todavía no está claro lo de la refinería de Talara. Y mientras esos dos temas no estén claros, lo que vamos a tener, bueno, uno es el tema del gasoducto, el otro tema de Talara. Para Petroperú, la clave en lo que es la política de hidrocarburos tiene que ser que se potencie y que se modernice. Y potenciar y modernizar significa que, alcanzados los objetivos clave, pueda entrar, desde mi punto de vista, a lo que es buen gobierno corporativo, que ya lo tiene, y a la bolsa de valores. Y te doy un ejemplo concreto. Petroperú deja de percibir 200 millones de soles anuales porque no puede recuperar el crédito fiscal de la gasolina que vende en la Amazonía. Porque en la Amazonía no se paga IGB. ¿De acuerdo? Claro. Pero Petroperú en toda la cadena lo paga y a la hora de la hora no lo puede recuperar. Pero eso tiene que arreglarse con la SUNAT. Bueno, pues, pero no se arregla. Y hemos conversado de ese tema, incluso con el ministro de Economía, con la SUNAT, y va 1 año y medio en todo ese tiempo y no se pudo arreglar. ¿Ok? Eso, además de ser un perjuicio para Petroperú, es un perjuicio para Iquitos, para Pucallpa, etcétera, porque tampoco tienen competencia, porque no va Primax, no va Pexa, no va Repsol. ¿Y por qué no van? Porque no pueden recuperar el Porque IGB. no pueden recuperar el IGB. Ok, si tuviéramos representantes de inversionistas minoritarios en el directorio, Eso no pasaría. ellos dirían: nosotros hemos invertido en Petroperú no para que Petroperú pierda plata. El tema de la exoneración del IGB es un tema del gobierno central, no es un tema de Petroperú. Entonces, o nos resuelven este problema o ya no vendemos combustible en la selva porque no vamos a perder. Entonces, desde ese punto de vista, ese planteamiento te da autonomía, te da transparencia y te da toda una relación que permite despegar. Ese es Ecopetrol en Colombia, eso es Petrobras, ¿no? Y yo quisiera decir, con respecto a Petro, que tanto se le ataca, se le vilipendia, que no tiene gente, que, etcétera, yo diría a todos los críticos, si tienen alguna denuncia de corrupción, que la hagan, no que digan que saben, que conocen, ¿no? Que alguien es por ahí corrupto, pero no lo dicen, ¿no? Eso fue lo que dijo Pablo Secada hace una semana en RPP. Que lo diga, que abiertamente diga quién es, que se investigue, que se le castigue, si es que ese fuera el caso. Pero que detrás de esas declaraciones hay más bien el objetivo de vilipendiar la empresa de actividad estatal. Exactamente. Durante 15 años la empresa ha estado en el corredor de la muerte, ha estado lista para ser privatizada, no la dejaban invertir, no podía contratar nuevo personal, solamente estaba metida en refinería y justo ya para privatizarse. Entonces ahora una empresa que sin embargo ha resistido todo eso, que sigue siendo la primera empresa en ventas en el Perú, que vende más de 5.000 millones de dólares, en este momento, cuando evidentemente tiene limitaciones y necesita una reingeniería, aquellos que la han querido matar te dicen: mira qué mal está la refinería, mira qué mal está Talara, mira qué mal está Petroperú. No, Talara acaba de ganar el Premio Nacional a la Calidad en medalla de oro. No, la empresa tiene muchas cosas que hacer para salir adelante, evidentemente que también tiene problemas, necesita una reingeniería en muchos aspectos, pero no me vengan a decir aquellos que la querían hundir y la hundían bien, miren cómo está de hundida la empresa. Eso es un doble discurso, una falsa interpretación que desde mi punto de vista debiéramos ser bastante más enfáticos, ¿no? El 2012, ¿Petroperú ganó o perdió plata? El 2012. ¿Ganó? Porque ha salido gestión a decir que tuvo pérdidas. No. En el 2011 se ganaron más de 400 millones y en el 2012 esto bajó como a 90. Bueno, tendríamos que revisar las cifras, pero fue azul. Y aquí hay una cosa que es más o menos técnica que yo quisiera decir. Mientras Petroperú se mantenga solo como empresa refinera, yo siempre digo que se debe llamar Refino Perú y no Petroperú, porque no tiene ver petróleo, va a estar al vaivén de los precios del petróleo, como está la Pampilla o como está ENAP, la petrolera estatal de Chile. ¿Por qué? Porque eres muy dependiente del precio al que compras, tus inventarios, y luego al que vendes. Si compras a 100, porque el refinero, ¿qué hace? Compra el petróleo, lo refina y lo vende. Claro. No tiene petróleo propio. Entonces, si yo compro a 100 y tengo inventarios y el precio baja y tengo que vender a 80 o a 85, voy a perder. Claro, de todas maneras. Si compro a 80 y sube a 100, voy a ganar. ¿No es cierto? Pero todo estoy sujeto al vaivén de los precios del petróleo. En cambio, si tengo petróleo propio, que me cuesta 10, 15 dólares producirlo, más costos y alguna regalía, estoy en 40, 50 dólares. Si está en 100, gano más. Si está en 80, gano un poco menos, pero igual gano. Entonces, el tema fundamental acá
es que la rentabilidad de Petro se ve fuertemente disminuida porque no está en la explotación de petróleo. Entonces, más importante que comprar Repsol, a lo mejor era meter toda esa plata en explotar. Exactamente. Yo pienso eso. ¿Y cómo va a reaccionar entonces todos los medios de prensa y todos los que están...? No, bueno, nosotros en nuestra gestión hemos conseguido que Petro entre al lote 64, que lo dejaba una empresa. Ahí ya hay más de 50 millones de barriles ya certificados por la actual administración. Y ese petróleo bajo tierra es el crédito bancario, o sea, da crédito bancario para poder explotarlo. Hay que buscar un socio que conozca del tema, porque Petroperú no tiene hasta ahora geólogos ni ingenieros de petróleo. ¿Por qué? Porque no los tiene, porque ha estado refinando. Claro. Ahora tiene que comenzar, ya hay una nueva gerencia de exploración-producción, se está contratando uno que otro ingeniero, geólogo, pero evidentemente que hay un largo camino de aprendizaje para volver, pero hay que comenzar ya. ¿Y qué otros lotes podría agarrar? Los otros lotes son los lotes petroleros del noroeste, de Talara, que tienen ya 20 y tantos años siendo explotados y ahora ya revierten al Estado. Al revertir al Estado, o sea, Perú Petro, debieran poder ser otorgados a Petroperú, solos al 100% en algún tipo de asociación, para que de esa manera entonces podamos tener más renta petrolera, que de eso se trata, ¿no? Esa es la llamada integración vertical y todo lo demás, ¿no? Solamente una cuestión que tiene que ver ya con tu opinión más personal es, y como ha sido presidente de Petroperú, ¿se debió comprar Repsol? ¿Se debió comprar la Pampilla y los Grifos? ¿Crees que ha sido muy apresurado el retroceso del gobierno en esta parte? No, mira, lo primero que hay que decir es que Petroperú, por su ley orgánica, por la ley 28840 del 2006, tiene toda la potestad y el entorno legal para poder tomar una decisión de esa naturaleza, ¿no? De ver si compra la refinería o de ver si compra los grifos. No hay nada que se lo impida. Claro. ¿No? Porque acá también hay un debate político que ha derivado ya en la subsidiariedad, el artículo 60. Que Petroperú no podría entrar en eso. No, hay una ley expresa para eso. Entonces, para mí, no tiene ningún problema Petroperú en hacerlo. O sea, en poder tener esa potestad. Ahora, en el momento que se decide, desde mi punto de vista, inmediatamente se debió contratar a un banco de inversión y decir, bueno, Petroperú puede hacerlo, vamos a ver cómo están los números, vamos a ver cuáles son los problemas técnicos que puede haber, las deudas que tiene, las inversiones que tiene que realizar para hacer una evaluación. Eso me parece que es aquello que se comenzó a hacer y abruptamente terminó. O sea, no ha habido estudio real, o sea, no ha sido la razón de la... No lo sé, y hay políticos que están pidiendo ya que se muestre el estudio. El estudio que demuestra que no es factible. Exactamente, y me parece como cuestión transparente también que se debiera mostrar. O sea, no hay ningún impedimento porque es muy ideológico. O sea, el 85% de las reservas mundiales de petróleo del mundo están en manos de empresas estatales. De las 20 primeras empresas estatales empresas petroleras del mundo, 15 son estatales. Todos nuestros vecinos tienen empresas estatales. Sí. Aquí en el Perú, el 61% del petróleo peruano lo producen empresas estatales extranjeras. O sea que aquí florecen las empresas estatales, pero no la peruana, las extranjeras sí. Entonces, si fuera consecuente, aquellos que dicen que no deben empresa estatal, entonces que se vaya Ecopetrol, que se vaya Petrobras, que se vaya Sonatrach, que se vaya ENAP, y solamente, no, y que queden solamente privados. Así es. Tenemos que hacer una pausa y regresar. Estás escuchando Otra mirada. Otra mirada.